Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Derecho, el espacio donde explicamos temas legales de forma clara y sin enredos. Hoy hablaremos de conflictos colectivos de trabajo, huelga, servicios esenciales y una sentencia muy importante de la Sala Constitucional de Costa Rica. Nos acompaña Nayeri Rodríguez, estudiante de Derecho del Trabajo. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Me alegra muchísimo poder conversar sobre este tema porque suele aparecer en noticias o debates, pero a veces se explica de una forma muy técnica y la gente queda con más dudas que claridad. Mi objetivo hoy es traducir esos conceptos legales a un lenguaje sencillo con ejemplos de la vida real para que cualquier persona, aunque no estudie derecho, pueda entender cómo funcionan los conflictos laborales y por qué son tan importantes para la convivencia entre trabajadores y empleadores. Para empezar, ¿qué es un conflicto colectivo jurídico? Bueno, compañero, un conflicto colectivo jurídico surge cuando si existe una ley o una norma que regula un tema, pero trabajadores y patronos no se ponen de acuerdo en cómo interpretarla. No es que algo esté prohibido o permitido, es que cada parte entiende la regla de una manera distinta. Por ejemplo, imaginemos que en una convención colectiva se dice que los trabajadores tienen derecho a un bono anual. El patrono cree que ese bono solo se da si la empresa tuvo ganancias, pero los trabajadores creen que aplica siempre sin importar los resultados. Entonces, el problema no es crear una norma nueva, sino aclarar qué quiso decir esa norma desde el principio. La doctrina los define como desavenencias sobre la aplicación de una norma ya establecida. Esto significa que ya existe una regla, pero su aplicación genera dudas o interpretaciones distintas. Y algo importante es que este tipo de conflictos se vuelven por la vía judicial, es decir, en un juicio laboral normal. ¿Por qué? Porque un juez es quien debe interpretar la norma y determinar cuál de las dos posturas es la correcta. No es un proceso creativo, sino interpretativo. ¿Y qué pasa con los conflictos económicos o de intereses? ¿Suenan parecidos? Sí, suenan parecidos, pero en realidad son muy diferentes. En los conflictos económicos o de intereses no existe una norma previa. Lo que buscan los trabajadores es crear una condición nueva, por ejemplo, pedir un aumento salarial, solicitar más días de vacaciones, crear un subsidio de transporte o negociar un nuevo beneficio. A diferencia del conflicto jurídico, aquí no hay nada escrito que interpretar. Las partes están negociando algo completamente nuevo, como cuando dos personas intentan ponerse de acuerdo sobre reglas que nunca han usado antes. La doctrina especialmente explica que estos conflictos buscan crear condiciones no previstas por la ley. Por eso también se les llama conflictos de intereses, porque cada parte quiere algo diferente y deben negociar para ver si llegan a un punto medio. En resumen, para decirlo sin vueltas, conflicto jurídico se interpreta algo que ya existe, conflicto económico se crea algo nuevo. ¿El sector público maneja estos conflictos igual que el privado? No exactamente, hay diferencias importantes porque en el sector público existe un principio fundamental que es cuidar el interés general y garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía. Por eso, algunas herramientas que sí se permiten en el sector privado han sido limitadas por la Sala Constitucional. La legislación y diversas resoluciones judiciales han dejado claro que el Estado debe equilibrar el derecho de los trabajadores a organizarse y reclamar mejores condiciones con la obligación de asegurar servicios continuos como educación, salud, seguridad o agua potable. Por eso, hoy los mecanismos permitidos para resolver conflictos en el sector público son arreglo directo. Las partes conversan entre ellas sin intervenciones externas. Es la vía más rápida y menos conflictiva porque se basa en el diálogo y el acuerdo mutuo. Conciliación. Aquí aparece un tercero neutral cuyo papel es facilitar el diálogo, ayudar a ordenar las ideas y evitar que el conflicto escale. Mediación. Es similar a la conciliación, pero el mediador puede
proponer alternativas o soluciones creativas que las partes quizá no habían considerado. Arbitraje, un tercero imparcial toma una decisión obligatoria, es como ir a juicio, pero de una manera más rápida y especializada. La ley 9808 modernizó especialmente estos mecanismos para el sector público con el objetivo de evitar paralizaciones innecesarias y dar reglas claras a sindicatos y a instituciones públicas. Vamos a lo más conocido, la huelga. ¿Qué es la diferencia del paro? Bueno, compañero, la huelga es un derecho de los trabajadores. Consiste en dejar de trabajar temporalmente como una forma de presión durante un conflicto laboral. Pero ojo, no es algo improvisado. El Código de Trabajo dice que la huelga debe cumplir varias condiciones. Debe ser pacífica, debe ser temporal y tiene que estar aprobada por más de la mitad de los trabajadores involucrados, según el artículo 371. Esto significa que la huelga no es un desorden ni una interrupción arbitraria. Requiere acuerdos, votaciones y procedimientos muy estrictos. En cambio, el paro es lo mismo, pero desde la perspectiva del empleador. Es el patrono quien decide suspender la actividad como medida de presión. La diferencia es muy simple. Huelga, acción de los trabajadores; paro, acción de los empleadores. Pero ambas son formas de negociación colectiva y ambas buscan resolver un conflicto económico o jurídico. Cuando una huelga es legal, ¿qué efectos tiene? Según el artículo 379 del Código de Trabajo, establece efectos muy concretos. Primero, el contrato de trabajo se suspende. Eso significa que durante la huelga no se trabaja, pero tampoco se termina la relación laboral, simplemente queda pausada. Segundo, el patrono no paga salario durante los días de huelga porque no hay prestación del servicio. Sin embargo, hay una excepción muy importante. Si el conflicto surgió por culpa del patrono, por ejemplo, negarse a cumplir una obligación clara, entonces sí debe pagar esos días. Y también hay una regla especial para los servicios esenciales. En esos sectores nunca se pagan los salarios durante la huelga, incluso si fuera declarada legal, que en realidad no puede ser legal porque está prohibida. Justo eso nos lleva al próximo punto. ¿Qué es un servicio esencial? Los servicios esenciales son aquellos cuya interrupción puede poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población. Esto no es un capricho, está establecido en el artículo 376 del Código de Trabajo. Ejemplos clarísimos son hospitales y atención médica, cuerpos policiales, bomberos y rescate, suministro de agua potable, electricidad, controladores aéreos, transporte y distribución de combustibles, comedores escolares, centros de cuidado para personas menores de edad. La lógica detrás de esta regla es sencilla. Una huelga no puede poner en peligro a toda la sociedad, por eso en estos servicios la huelga está prohibida. Si ocurre, un juez ordena el regreso inmediato al trabajo. No es una limitación para castigar a los trabajadores, sino una protección directa al interés público. Ahora, contanos sobre esa sentencia famosa. ¿Qué revisó la Sala Constitucional de la sentencia 12.547 del año 2019? Bueno, esta revisó si la ley 9.808 era constitucional. Varias organizaciones sindicales decían que la ley limitaba demasiado la huelga. Se discutieron dos puntos principales. Número 1, si la ley restringía de forma excesiva el derecho de huelga. Y número 2, si era correcto prohibir la huelga en servicios esenciales. ¿Y qué dijo la sala? Que la huelga sí es un derecho, pero no es absoluto, que puede limitarse cuando afecta la vida, salud o seguridad, que prohibir la huelga en servicios esenciales es válido y proporcional, y que la mayoría de la ley 9.808 es constitucional. Con esto se fortalece la regulación de huelga en Costa Rica y se protege el interés público. Y ahora, para cerrar, algunos puntos clave. Los conflictos pueden ser jurídicos, interpretar reglas, o económicos, crear reglas nuevas. Hay varios métodos para resolver, desde dialogar hasta arbitraje. Huelga y paro son formas de presión distintas con reglas claras. En servicios esenciales la huelga no se permite por razones de seguridad pública y la Sala Constitucional ha respaldado estas regulaciones.
Muchas gracias, Nayeri, por explicarnos todo de forma tan clara. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Voces del Derecho. Nos escuchamos en la próxima.